con la introducción a lo que es análisis fasores y análisis fasorial. ¿Sí? Y empezamos. Y la próxima clase, pues ya les doy las notas del primer corte. Resolvemos el parcial y entrego todas las notas que hay pendientes. Y listo. Hoy vamos a trabajar simplemente en el nuevo capítulo, la unidad capítulo 9 del libro de Alexander, si mal no recuerdo. Y vamos a unidad 3 para nuestro caso, que se llama sinusoides y fasores. Y después, pues, fasores, análisis fasorial, pues, y potencia, pues, se relaciona bastante con la parte de fasores. Entonces, tienen bastante relación y son muy importantes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en esta parte de la asignatura, pues, es trabajar en alterna, corriente alterna. Bien, bien. En esa corriente alterna, nosotros vamos a trabajar la parte de sinusoides, senoides. Cuando hablo de senoides, hablo de cosenos y hablo de la función seno y coseno. ¿Ves? Y vamos a trabajar también fasores. Esa es la idea de la unidad, la tercera unidad. Senoides o sinusoides es lo mismo. Y lo que buscamos aquí, pues, es trabajar ya todo lo que es en alterna. Sabemos que la corriente alterna varía en el tiempo. Varía en el tiempo. Esa corriente alterna, esa corriente alterna, observen, en este circuito, por ejemplo, donde se presenta una resistencia, donde se presenta una bobina, donde se presenta un capacitor. Y observen que estos tres elementos están unidos a una fuente de corriente alterna. Sucede, ¿cierto?, que si vamos a ver el voltaje que se presenta en la resistencia, note el comportamiento que tenemos. Por aquí está el voltaje en la resistencia. Nótese el comportamiento que se tiene. Es una onda seno. Pasa por el origen. Observen que pasa por el origen. Señal seno. Si nosotros graficamos el voltaje en el inductor, nótese que también está dado por una señal. Pero nótese que esta señal ya sería desfasada. Ya no pasa por el origen. Hay un desfase cuando es cero. Nótese que ustedes proyectan y tenemos una magnitud máxima. Hay un desplazamiento. ¿De cuánto? De 90 grados. ¿Ve? ¿Con respecto a quién? Pues la del voltaje. ¿Con respecto a quién? Pues la de corriente. Note que la de corriente igual pasa por el origen. Bueno.
Y veamos si se presentase el voltaje en el capacitor, ¿qué sucede? Entonces, nótese que la señal del capacitor está desfasada 90 grados con respecto a quién, a la corriente. Pero nótese que ese desplazamiento está hacia la derecha. Que cuando yo estoy hablando de cero en tiempo, 0 segundos, la magnitud de ese voltaje es menos. Nótese que estaría aquí en la parte de abajo, negativo. Entonces es importante lo que estamos viendo acá. Las señales que observan ahí son funciones senos o funciones cosenos. ¿Son senos o son cosenos? Eso es importante. Bien, este análisis nosotros lo podemos hacer en ecuaciones diferenciales, tal cual como lo hicimos cuando colocamos una fuente de coseno a un sistema, a un circuito, y vimos el comportamiento. ¿Qué obtuvimos? Una respuesta al final. Esa respuesta que obtuvimos era una respuesta natural y una respuesta forzada. Bien. ¿Y qué le aplicamos para poder resolver ese problema? Le aplicamos el método que conocemos como método deductivo, donde obtuvimos una ecuación diferencial de segundo orden, de ahí hallamos la respuesta natural y de ahí hallamos la respuesta forzada. Por último, respuesta completa, aplicamos condiciones y hallamos las constantes, ¿cierto? Y con ello resolvimos el problema. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy trabajando con ecuaciones diferenciales, me permite obtener, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo la respuesta natural más la respuesta forzada. Y recuerden que estas dos, la suma de ellas, era la respuesta completa o la respuesta total. Aquí la R es para respuesta, ¿no? Respuesta natural, respuesta forzada, respuesta total. Bien. Entonces, en el caso de las ecuaciones diferenciales, nos permite hallar la respuesta completa, total. Con fasores no pasa eso. Con fasores, nosotros vamos a trabajar solo la respuesta forzada. Solo la respuesta forzada. Esto es lo que nos vamos a enfocar. Eso quiere decir que en este punto nosotros no vamos a utilizar condiciones iniciales. Quiere decir que en este punto no vamos a utilizar los escalones unitarios. Quiere decir que no vamos a trabajar con interruptores. No vamos a hallar el comportamiento para t menor que cero porque no nos va a interesar. Nos interesa es lo que está pasando después de 5 veces estado, o sea, la respuesta, estado permanente o respuesta forzada. ¿Vale? Ello es lo que nos interesa. ¿Listo? Que si necesitamos la respuesta transitoria, la respuesta natural del circuito, entonces, y la forzada, entonces para ello vamos a aplicar nosotros lo que es Laplace, que se trabaja en el dominio de ¿quién? De la frecuencia. ¿Vale? Entonces, importante ese detalle. Para nosotros resolver las situaciones, los problemas que se nos van a presentar, tenemos que tener claridad en este concepto, que mnemotécnico de Lie, y este otro mnemotécnico que está por aquí, que es ISE. Estos son importantes, tenerlos presentes. ¿Por qué son importantes? Porque esos mnemotécnicos me van a decir si hay un adelanto o si hay un atraso. Ahora vamos a ver eso. Por ejemplo, si yo comparo la corriente que tengo aquí arriba, observen, la comparo con la señal que tengo de voltaje en la resistencia. Si yo comparo la señal de corriente con el voltaje
La corriente es la misma porque está en serio. Y la comparo con el voltaje que está en la resistencia, nos vamos a dar de cuenta de lo siguiente. Observen que aquí hizo un cruce por cero el voltaje en la resistencia y la corriente que pasa por la resistencia igual. Al mismo tiempo pasó por cero, o sea, es un cruce por cero. Si yo voy acá a esta parte de la señal y proyecto, nótese que volvió a hacer el segundo cruce por cero, ¿sí? En el mismo tiempo, tanto la corriente como el voltaje. Si yo voy acá y proyecto, hizo el cruce, voy acá y proyecto, hizo el cruce. Entonces nótese que siempre que pasan la corriente, pasa el voltaje, hace el cruce por cero. Bien, entonces, ¿qué pasa en una resistencia? El voltaje y la corriente están en fase. Voltaje y corriente en una resistencia están en fase. Concepto fundamental. Vuelvo y repito, la corriente y el voltaje en una resistencia están en fase. Importante ese detalle. Bien. Por otro lado, comparemos la segunda imagen, la corriente y el voltaje en la bobina. Veamos qué sucede. Comparemos el voltaje y la corriente en la bobina para ver qué pasa. Entonces, si detallan, se pueden dar cuenta que la corriente atrasa al voltaje. Como así. Veamos. Si yo me ubico en cero, nótese que la corriente cruzó, hizo el cruce o pasó por cero. Cambió, sí, de valor negativo a positivo, siguió aumentando y después pues siguió. Pero ¿qué pasa cuando yo vengo aquí el voltaje en la bobina en cero? Tiempo igual a cero. Entonces, nótese que tenemos el valor max de la señal, del voltaje en la bobina. Entonces, ello ya me está diciendo que tenemos un desfase. Tenemos un desfase. Entonces, ¿qué sucede aquí con el I? La corriente, observen aquí, atrasa al voltaje. Eso es importante para lo que vamos a estudiar. La corriente atrasa al voltaje. Importante. La corriente atrasa al voltaje en la bobina. Ello quiere decir que primero pasó o hizo el paso por
cero, nótenselo acá. Se pueden dar cuenta en la señal, la imagen. Acá se nota, primero cruzó, cortó el eje de tiempo, la señal de voltaje, y 90 grados después cortó el eje del tiempo, la corriente. ¿Listo? Entonces, por ello me permite decir que la corriente atrasa el voltaje. Ese atraso que sucede, o ese desfase entre esas dos señales, está dado por 90 grados. 90 grados es el desfase entre esas dos señales. Otra cosa que podemos decir ahí es que el voltaje adelanta la corriente. Que también se puede decir. El voltaje adelanta a la corriente. También se puede decir. ¿Sí? Lo miramos desde acá hacia aquí. El voltaje adelanta la corriente. ¿En cuánto? 90 grados. Lo más común es decir que la corriente atrasa el voltaje. ¿Por qué? Porque la referencia que se toma en los circuitos pues es la corriente. La corriente atrasa el voltaje en un inductor. Entonces se lo encuentran en un libro que dice para X ejercicio que el voltaje adelanta la corriente en un inductor, está bien. ¿Sí? Entonces, la primera letra con respecto a la tercera adelanta y la tercera con respecto a la primera atrasa. Eso que debe quedar claro. ¿Listo? Si está aquí en lo que estoy en rojo, pues eso es atraso. La corriente atrasa el voltaje en una bobina. ¿Listo? Si me piden representar las señales, pues es estas que están acá. Primero pasa por cero la señal de voltaje, tiempo después, 90 grados después, pasa la señal de corriente. ¿Bien? La misma situación, ¿sí? Pero nótense que es el ICE. Miren lo que dice ICE y analicen. ¿Qué pasaría? ¿Ahí adelante o ahí atrás? Vuelvo y repito, la base es la corriente. Entonces, en un capacitor sucede lo contrario. La corriente es la que adelanta al voltaje. Eso es importante. Vuelvo y repito. La corriente adelanta al voltaje 90 grados. Ahí está. En el capacitor. Bien. Entonces aquí lo ve muy claro. Corriente es la primera letra. Con respecto a la tercera letra, que es voltaje, entonces la corriente adelanta al voltaje. Ahí está. ¿Sí? La corriente, vuelvo y repito, adelanta al voltaje. Bien, si vemos las señales y analizamos las señales que me están dando, nótese que la corriente cuando era 0 segundos, pues pasa por el origen, pero la corriente cuando es 0 segundos, el voltaje, digo, en el capacitor, cuando es 0 segundos, nótese que tiene una magnitud máxima negativa. ¿Listo? Que estamos aquí en la parte de abajo. Cuando hace el cruce por cero, noten, la corriente pues ya tiene valor máximo. Entonces, este
desfase que está acá, pues es lo que corresponde a estos 90 grados. Entonces, de esa forma, nosotros decimos que la corriente adelanta al voltaje en el capacitor. ¿Por qué la corriente adelanta? Porque primero pasó la corriente o hizo el cruce por cero, 90 grados después hizo el cruce por cero, ¿quién? El voltaje en el capacitor. ¿Ven? ¿Por qué es importante este concepto? Cuando estemos hablando de potencia, nosotros necesitamos saber si el circuito es mayormente capacitivo o si es mayormente inductivo. Entonces, una de las claves para hallar ello o entender eso, pues es lo que estoy hablando aquí, el I e IC. Entonces, quiero que quede claro que en corriente alterna, pues vamos a trabajar con señales sinusoidales, que pueden ser senos o cosenos. Bien, para nuestro estudio, para los libros que nosotros tenemos de base, que son 14, ¿cierto? Donde está la Alexander, donde está la Bohr, la Irwin, la Hay, la Boyle Star, la Johnson, el Minister, de Carlo, etcétera. En la mayoría de esos libros se trabaja con base en el coseno. Coseno, función coseno. En la, en la Boyle Star trabaja con seno. ¿Sí? El resto de libros trabaja con coseno como base. ¿A qué voy? A que si tengo una señal que está en seno, nosotros la debemos desfasar 90 grados para llevarla a coseno. Y con coseno, pues hacemos todo el análisis que viene. Bien, esa va a ser la idea. Bueno, bien. Entonces, veamos lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos la representación, si observan el detalle, la representación de una resistencia. Tenemos una resistencia, por esa resistencia va a pasar una corriente IET, y en la resistencia pues tenemos un voltaje. Ese voltaje pues sabemos por ley de Ohm que es el producto de resistencia y corriente. ¿Listo? Esto que está acá está en el dominio del tiempo. Dominio del tiempo. ¿Por qué sé que está en el dominio del tiempo? Nótese que la corriente es minúscula y entre paréntesis dice T, dominio tiempo. Voltaje minúsculo y entre paréntesis dice T, dominio del tiempo. ¿Listo? Y en el dominio del tiempo observen las señales que tenemos acá. Aquí se ve más fácilmente el concepto que di en la diapositiva anterior. Si observan el detalle, la señal de voltaje, que estaría por aquí arriba, y la señal de corriente, que sería esta que está aquí abajo,
Nótese que pasan o cruzan por el eje del tiempo, cortan el eje, ¿cierto? Tanto la corriente como el voltaje se cortan en el mismo punto. Esto quiere decir que mis señales están en fase. En fase. ¿Sí? Entonces, en la resistencia, la señal de corriente y voltaje están en fase. Quiere decir que las dos señales cortan al eje, ¿sí?, en el mismo instante. ¿Vale? Es eso, no es otra cosa. O sea, aquí está el voltaje, está la corriente y nótese que aquí dice que es omega t. Cuando dice omega t, eso indica que ese eje puede estar dado en grados o que ese eje puede estar dado en radianes. Bien. Entonces, recuerden por allá sus clases de base. Puede estar dado en grados o puede estar dado en radianes. Bueno, ¿listo? Esa señal puede estar movida hacia la derecha, hacia la izquierda, o puede pasar por el origen. No hay problema, todo depende de la corriente y el voltaje que tenga el circuito. Bien. El ángulo que le dé el voltaje, pues debe ser el mismo ángulo que le dé la corriente. Y el ángulo que le dé la corriente, pues debe ser el mismo ángulo que dé el voltaje. ¿Vale? Entonces, en la resistencia siempre va a pasar esa situación, que la corriente, la señal de corriente y de voltaje están en fase. Bien, esa es la representación en el tiempo. Todo esto que está aquí está en el tiempo. Toda esta partecita está en el tiempo. Toda esa representación, vuelvo y repito, en el tiempo. Bien. Ahora, observen la parte derecha, esta que está acá. Me dan, sí, un voltaje y una corriente, pero aquí, ojo con lo que estamos hablando, lo que vamos a empezar a hablar. Voy a dejar esto por acá. Aquí me dice, primero que todo, y fíjense la situación. Aquí me dicen el voltaje, pero nótese que ese voltaje es en mayúscula. Primer punto y clave, que cuando nosotros estemos hablando en frecuencia, el voltaje y la corriente van a ser mayúscula. Observen aquí arriba. La corriente en mayúscula, el voltaje en mayúscula. Aquí abajo, corriente en mayúscula, voltaje en mayúscula. Entonces, cuando estemos representando un fasor, va a estar en mayúscula reteñida, yo no sé, reteñan allá, se vuelve canción, esa es una forma. Otra forma de representar un voltaje fasorial es colocándole una flechita aquí abajo, una línea. ¿Sí? Esto sería el voltaje fasorial. La corriente fasorial, lo mismo, aquí negrita, vuelvo y repito, se vuelve canción, pero en mayúscula, eso es importante. O simplemente la corriente acá y aquí abajo pues le colocamos simplemente una rayita. Listo. Corriente y voltaje fasoriales. Importante ese detalle, primer detalle importante.
Que yo lo coloco en frecuencia minúscula. Bueno, error. Recuerden el concepto básico de circuitos eléctricos uno cuando vieron corriente, voltaje, carga, energía y potencia. Las cargas, por ejemplo, en minúscula significa que varía en el tiempo. Q en mayúscula significa que es constante. Aplica igual acá. Entonces, vuelvo y repito. Corrientes y voltajes en el tiempo con minúscula. Voltaje fasorial, así se va a conocer ahora, y corriente fasorial. O en negrita o con rayita abajo. En mayúscula. Primer punto importante. Otra parte que vemos acá, que es importante, tiene que ver con la simbología. Nótese que el símbolo de la resistencia, que está en el dominio del tiempo, es igual a de la resistencia, de la impedancia. Z es impedancia, es el mismo símbolo, ¿cierto? Tanto la resistencia en tiempo como la impedancia en la resistencia, que es en frecuencia. ¿Listo? Importante eso, que lo tengan presente. Dominio tiempo, ya saben por qué haría tiempo. Y dominio de la frecuencia. Ya les dije que vamos a trabajar en alterna y en alterna pues nos tenemos que ir a trabajar con la frecuencia. Recuerden que en Colombia nosotros trabajamos a una frecuencia de 60 Hz. La frecuencia que nosotros vamos a utilizar aquí, pues omega es igual a 2pi multiplicado por f. F es frecuencia y la frecuencia en Colombia es 60. 2pi f. Al hacer ello, reemplazar f por 60 nos da 377 radianes sobre segundo. Bien, esa es la frecuencia angular que nosotros vamos a requerir. Que el circuito me da otra frecuencia, o sea, omega es igual a 10. No hay problema. Tienen que saber obtener la frecuencia de mi señal coseno, porque con esa frecuencia yo voy a establecer valores de impedancia en la bobina e impedancia en el capacitor y voy a obtener unos datos que son importantes para resolver problemas con circuitos en alterno. Bien, entonces vuelvo y repito, en este caso, el símbolo de la resistencia en corriente directa, en dominio del tiempo, digo, es el mismo símbolo que nosotros vamos a utilizar en el dominio de la frecuencia. Pero en el tiempo hablamos de resistencia y en frecuencia hablamos de impedancia. Z, Z, Z es impedancia. Y esa impedancia se da en ohmios. Esa impedancia se da en ohmios. Importante ese detalle. Cuando yo hable de impedancia, va a estar dada en ohmios. ¿Impedancia en qué? En resistencia, como la que estamos viendo acá. Observen un detalle. Observen que la impedancia en la resistencia es igual a la resistencia, a su propia resistencia. Nótense que esta impedancia no depende de la frecuencia. Nótense que ahí no aparece omega, o sea, la frecuencia no la afecta. ¿Vale? También observen que está en ohms, entonces ya sabemos eso. ¿A qué voy? A que si yo tengo tres impedancias que, por ejemplo, yo la puedo colocar en serie o la puedo colocar en paralelo. Si yo coloco tres impedancias en serie,
Pues muy similar a lo que hicimos nosotros en circuitos 1. Sumamos impedancia en la resistencia 1 más la impedancia en la resistencia 2 más la impedancia en la resistencia 3. En serie se suman las impedancias. Pero si yo tengo dos impedancias que están en paralelo, pues hacemos algo muy parecido a lo que hicimos con resistencia en circuitos 1. Impedancia de la resistencia 1 lo multiplico por la impedancia de la resistencia 2. Ello dividido sobre la impedancia de la resistencia 1 más la impedancia en la resistencia 2. ¿Sí? Nótense que la estructura producto sobre la suma es similar a lo que hicimos nosotros en circuitos 1. Simple y llanamente que aquí vamos a utilizar impedancia. Ahora, la pregunta sería, ¿qué es una impedancia? Pues, es muy fácil. Es la resistencia en corriente alterna. Es aquello que se opone al flujo de corriente alterna. Se opone al flujo de corriente alterna. ¿Vale? Y en la resistencia, la impedancia en la resistencia es su propia resistencia. Esto quiere decir que si yo tengo en tiempo, por ejemplo, yo coloco por aquí esta resistencia de 1 kilo ohmio, lo paso a frecuencia, al dominio de la frecuencia, esa impedancia en la resistencia pues sería de 1 kilo ohmio. Así es sencillo. Entonces, esa resistencia en tiempo y en frecuencia, pues nótense que tiene el mismo valor. Observen acá, kilo ohmio, tiempo, en frecuencia, 1 kilo ohmio. Tienen el mismo valor. No depende de la frecuencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Se preguntarán. Nos vamos a tomar el circuito en el dominio del tiempo, tal cual como está acá, dominio del tiempo. Y lo vamos a pasar al dominio de la frecuencia. Entonces ahí voy a tener que hacer una tabla donde coloque mis elementos en tiempo, mis elementos en frecuencia. ¿Vale? Entonces lo paso a frecuencia como una impedancia en la resistencia, pues va a ser igual a su resistencia. ¿Y en qué sea? En ohmios. Ahí está. Eso es todo lo que hay que hacer para pasar una resistencia del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. ¿Listo? Ahora, otra parte importante de lo que vamos a estudiar nosotros se llama diagramas fasoriales. Voy a colocarlo por acá. El diagrama fasorial es una representación en el plano complejo. Si observan, por aquí está el eje imaginario y por aquí está el eje real. Eje imaginario, eje real. Y nótese que en ese plano vamos a representar la corriente y el voltaje fasorial. Para representar esa corriente y ese voltaje, nosotros vamos a utilizar el ángulo. Importante es el ángulo del voltaje y el ángulo de la corriente. Como estamos hablando de una resistencia, que la pasamos a frecuencia, queda como una impedancia en la resistencia, ya vimos, cuando tratamos en la parte izquierda, en el dominio del tiempo, que el ángulo del voltaje era igual al ángulo de la corriente. Por lo tanto, cuando yo grafique en el diagrama fasorial, que es en frecuencia, la corriente y el voltaje debe estar en fase. ¿Sí? Aquí se observa, está la corriente en fase con el voltaje. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces, pasamos de tiempo a frecuencia. En frecuencia resolvemos si está en serie, está en paralelo, lo que haya que hacer. Si me piden graficar, ya tenemos la idea que tenemos que hacer un
diagrama fasorial. Y ahí nos encontramos, como es una resistencia, que la corriente y el voltaje están en fase. Y que la corriente y el voltaje se representan por letras mayúsculas. ¿Vale? ¿Que estamos en tiempo? Bueno, dos ondas, dos señales, noten ahí, que están en fase, vuelvo y repito. Ello es importantísimo. Importante ese detalle. Bien, veamos otro ejemplo. Veamos este, dice dominio temporal y dominio fasorial de la bobina. Un momentico, ya les comparto. Bien, parte izquierda, observen, está en el dominio del tiempo. Todo esto que está aquí está en el dominio del tiempo. Y en la parte derecha tenemos la representación, pero en el dominio de la frecuencia. Bien. Entonces, vamos a explicar esto. Vuelvo y repito, dominio tiempo versus dominio de la frecuencia. En el dominio tiempo, observen, tenemos una corriente y un voltaje. Nótense que el voltaje y la corriente están en minúsculo. Ello, notan, la corriente pasa por la bobina y el voltaje está a través de sus terminales. ¿Sí? Nada nuevo. El voltaje se relaciona con la corriente, pues L de I de T. ¿Sí? Entonces, recordando el mnemotécnico, sería L, ¿cierto? El voltaje es igual a L por la derivada de la corriente. Eso fue lo que vimos en circuitos de primer y segundo orden que hemos estudiado y aquí sigue. Bien, entonces esta ecuación ya la hemos visto, vuelvo y repito, ya hemos trabajado con ella. Aquí tenemos una representación de voltaje y corriente, dominio del tiempo. Aquí está el voltaje, está la corriente, voltaje, corriente. Y aquí tenemos en este eje omega t. Recuerden que ello puede estar dado en grados o puede estar dado en radianes segundo. Ahí está. Bien. En grados o puede estar dado en radianes sobre segundos. Si yo despejo y ahí puedo obtener hasta incluso el tiempo. Pero ya lo vemos ahorita más adelante. Bueno, observen qué pasa en esas señales. Nótense que una corta primero el eje y grados después corta la otra señal, el eje. Entonces, si observan aquí el detalle, la primera señal en cortar el eje, observen que es esta que va acá.
Esa señal se llama voltaje. Entonces el voltaje, observen aquí arriba, está adelantando a la corriente, ¿cierto? Nótense que la corriente, grados después, cortó el eje. ¿Listo? Entonces el voltaje adelanta la corriente. O la corriente atrasa al voltaje. O la corriente atrasa al voltaje. En 90 grados. Entonces, siempre que se les pida graficar voltaje y corriente en el dominio del tiempo, pues deben tratar los señales de forma sinusoidal, ¿cierto? Identificando quién adelanta y quién atrasa. Y obviamente identificando cuáles son sus ejes, ¿no? En este caso, voltaje corriente contra omega t, que están en grados. O que puede estar en radianes sobre segundo. O que puede estar en tiempo. Bien. Importante ese detalle. La corriente atrasa al voltaje en 90 grados. En tiempo. Ahora, vamos al otro lado, que es lo que vamos a hacer énfasis, y es en frecuencia, el dominio de la frecuencia. Entonces, aquí en el dominio de la frecuencia deben notar que vamos a utilizar de igual forma el símbolo del inductor. ¿Notan? El símbolo es el mismo. Pero en frecuencia ya no vamos a hablar de bobina, vamos a hablar de impedancia en la bobina. Impedancia, Z es impedancia, ya lo dije en la diapositiva anterior. Bien, Z es impedancia. Y repito, Z es impedancia. Aquí está, sea en ohmios. ¿Listo? Bien, cuando estemos en frecuencia, nosotros ya no vamos a hablar de bobina. Vamos a hablar de impedancia en la bobina. Impedancia en la bobina. ¿Listo? Y esa impedancia en la bobina, si observan ustedes acá en detalle, es Z sub L. Z sub L, impedancia en la bobina. Impedancia en la bobina. Importante ese detallito. Importancia en la bobina. Z sub L. Ahora, observen un detalle acá. Observen que el voltaje fasorial V mayúscula, vuelvo y repito, en frecuencia V mayúscula, negrita o V mayúscula
con línea abajo, rayita abajo, en frecuencia. Y observe que en frecuencia el voltaje es igual a J omega L. J, ¿sí? Nos indica que es complejo. Omega es la frecuencia angular y L es el valor de la bobina que tenemos en el tiempo. J omega L. Y I mayúscula, pues es la corriente fasorial. Entonces, el voltaje fasorial en un inductor es igual a J omega L multiplicado por la corriente fasorial. I mayúscula. Bien. Ahora, la impedancia en la bobina es, si observan acá, J omega L. J omega L. Entonces, observen que el inductor depende del valor de la frecuencia, omega. Y recuerden que ese omega, lo coloco por acá, vamos a ver, es igual a 2pi y la frecuencia a la cual estemos operando. ¿Bien? Esa frecuencia pues puede variar en función de lo que se esté trabajando, vuelvo y repito. Si estamos trabajando con la red alterna, pues 160 Hz, en otros países 50 Hz. Si estamos en un proyecto de, por ejemplo, que estemos trabajando en algún momento de 10 Hz, 30 Hz, 40 Hz, depende de la aplicación que estemos operando, lo que estemos haciendo. Bien, entonces depende de la frecuencia, pues nos da la velocidad angular, omega. Ya saben que esa omega pues sean radianes sobre segundo. ¿Listo? Bien, importante. Impedancia en la bobina. Un error típico que es que digan que L es igual, error típico, L es igual a J omega L. Bueno, entonces mi pregunta muy sencilla y si yo tengo aquí una L y yo tengo una L aquí, ¿por qué yo no la elimino? Mi pregunta. ¿Por qué? Porque la L está en henrios y la impedancia está en ohmios. Hay una diferencia grande. Si usted me colocan una L acá y me dicen que eso es igual a J omega L y le dan ohmios, yo lo primero que hago es tachar y para allá no miro porque eso es un error. Y repito, la bobina está en henrios. La impedancia en la bobina está en ohmios. Profe, no hay error. Bueno, verifique acá L es igual a J omega L. Pues eliminen las L's. ¿Qué le queda a J omega? Y J omega queda igual. ¿Mm? ¿Sí vio? Entonces vuelvo y repito, eso es un error. La impedancia Z su L, L de bobina, es igual a J omega L y se da en ohmios. Eso es importantísimo. Bueno, ya entonces entendemos hasta acá. Si yo tomo el voltaje que me dan aquí arriba en tiempo, esto está en tiempo, voltaje igual a L por la derivada de la corriente, ¿listo? Si yo paso a frecuencia el voltaje, como así, yo tomo este voltaje que está en tiempo. Ese voltaje lo voy a pasar a frecuencia. El voltaje en frecuencia, pues ya les dije que tiene que ser mayúscula, V mayúscula, negrita o con una rayita abajo. Eso va a ser importante para cuando estemos viendo potencia. Bueno, cuando estemos calculando voltajes y corrientes en el circuito, eso es importante tenerlo claro, porque una cosa es la magnitud y otra cosa es el fasor. ¿Ok?
¿Listo? Entonces, voltaje fasorial. Es igual. Esto que tengo acá, el operador de la derivada de dt, esto, lo voy a reemplazar por j omega L, el operador. ¿Sí? D de T lo reemplazo por J omega. En Alexander está la demostración y más adelante la vamos a hacer. Sí, la requiere. ¿Qué me queda? Listo, veamos qué me quedó ahí. L, observen la L que está ahí, la que va acá, no hay problema. Y observe que la derivada era de la corriente, entonces esta corriente que está en tiempo, la pasamos a frecuencia. De esa forma yo ya tengo mi ecuación diferencial que está en el tiempo, la pasé al dominio de la frecuencia. ¿Listo? Ya hicimos lo difícil. Vuelvo y repito, la ecuación que tenemos en el tiempo lo pasé al dominio de la frecuencia, donde el voltaje es igual a J omega L multiplicado por la corriente fasorial. Bien, si de esa relación yo paso esta corriente que está multiplicando, lo paso al otro lado de dividir, voy a obtener, ¿qué pasó aquí? Voy a obtener lo que se conoce como impedancia. ¿Impedancia en qué? En la bobina. Impedancia en la bobina. Ya sabemos que Z es impedancia. ¿Sí? L, vuelvo y repito, la bobina. Tengan presente eso porque puede aparecer Z su L y lo pueden confundir con la carga, ¿no? Entonces, impedancia en la bobina, impedancia en la carga. O con eso. Bien, y ya sabemos que la impedancia es igual a voltaje dividido en corriente. Así, profe. Nosotros sabemos de circuitos 1 lo siguiente. Voy a colocar aquí en la parte del tiempo. Sabemos que en el tiempo, por ley de Ohm, el voltaje es igual a un producto de resistencia y corriente. Eso lo sabemos de circuitos 1 y lo hemos aplicado. Ahí está. En frecuencia, esa ecuación de la ley de Ohm sería voltaje fasorial, ahí está, va a ser igual a la impedancia en la bobina multiplicado por la corriente fasorial. Ahí está. Impedancia en la bobina, si ustedes observan por ahí arriba, ya les dije que era J omega L, eso está en el circuito. Pero y acá de esta ecuación también la podemos despejar y también la podemos obtener. A eso es que hoy, voltaje dividido sobre la corriente fasorial me da impedancia. Y la impedancia, observen, es J omega L. Y vuelvo y reitero, se da en ohms. Entonces aquí ya hemos visto cosas importantes de cómo se representa una bobina en tiempo y en frecuencia. Pero vuelvo y repito, en tiempo es bobina y en frecuencia es impedancia en la bobina. Tiene el mismo símbolo. Vale. El voltaje en frecuencia y la corriente en frecuencia se escriben en mayúscula. Que la diferencial de t yo puedo pasarla a su equivalente a J omega, ¿cierto? J omega. Aquí está. Que
puedo obtener la impedancia y la impedancia en una bobina está dada por el voltaje sobre la corriente fasorial. También vemos aquí que la impedancia en la bobina es igual a J omega L, que esa impedancia en la bobina depende de la frecuencia omega, ¿vale? La impedancia se ve afectada por la frecuencia. Eso es importantísimo. Ahora, si representamos esa información en un plano complejo, para nosotros va a ser diagrama fasorial. Entonces tenemos la parte imaginaria, ojo, no confundir con la corriente, ¿no? O I su M, sino este es parte imaginaria. Y esta es la parte real de ese plano. Parte imaginaria y parte real. Esos son mis ejes. Observen acá que tenemos la representación, forma vectorial de un voltaje, y por aquí tenemos la representación de una corriente. Tenemos el ángulo del voltaje y tenemos el ángulo de la corriente. Y observe que el desfase que existe entre voltaje y corriente es de 90 grados. Ahí está clarito, mire. 90 grados. ¿Listo? 90 grados. Siempre en una bobina que hay en la relación corriente y voltaje va a estar desfasada 90 grados. El voltaje, vuelvo y repito, adelanta la corriente. Acuérdense del I. O la corriente atrasa al voltaje. Entonces, si ustedes pegan acá, pues este quedaría para el otro lado como menos 90 grados. Bien, es así nada más. Ahora, nótese que esa impedancia está en función de omega. Esa sería mi velocidad que vamos a colocar aquí, mi velocidad angular, con la cual esos dos vectores, el de voltaje fasorial y corriente fasorial, pues se van a empezar a mover. Nosotros les tomamos una instantánea, por decirlo, ¿sí? Como lo que está ahí. Pero más adelante vamos a ver que ese voltaje y esa corriente están moviéndose. O sea, son dinámicos, no son estáticos. Tomamos la instantánea es para que nosotros podamos ver la información y poderla interpretar. Pero en sí, ellos se están moviendo. ¿Vale? Entonces, importante ese detalle. Bien, déjenme les muestro algo para que quede claro ese concepto. Voy a colocar una animación, me confirma. Sí, profe, hice el movimiento. Ok, gracias. Entonces, eso es lo que realmente está pasando.
O sea, vuelvo y repito, nosotros tomamos la instantánea para poder hacer el análisis de voltaje, de corriente, poder hallar el ángulo, magnitudes y todo lo demás, quién atrás, quién adelante, todo eso. Pero en sí, ellos van a estar en movimiento. Nótese que a la mano izquierda tenemos los vectores y a la mano derecha tenemos las señales senodales que se están formando al moverse los vectores. ¿Vale? Eso es lo que pasa. ¿Listo? Entonces creo que la imagen da mucha información. Y nótese que las señales están en estoques desfasadas, ¿no? Por ejemplo, en circuitos 3, los que estudian eléctrica, van a tener que dibujar diagramas fasoriales para circuitos trifásicos. Eso lo hacemos allá nosotros. Para voltajes y corrientes. Y sale una cantidad de información ahí dentro de un gráfico fasorial. ¿Sí? Y después pueden empezar a analizar un montón de cosas. Bueno, ¿qué más vemos acá que nos pueda servir esta diapositiva? Ya hablamos de impedancia, ya sabemos la relación, diagrama fasorial, ya sabemos quién adelanta, quién atrás y que eso va en movimiento. Bien, creo que ya está todo lo que necesitamos acá. No sé si alguien tenga alguna duda sobre esto. ¿Dudas? ¿Nada? Bueno, Ah, profe. nada, todo chévere. Entonces vamos a hacer el análisis ahora para el capacitor. Bien, pues aquí ya estamos haciendo lo más complejo. Ya lo otro es sencillo. Lo otro es más sencillo. Vamos a hacer el análisis para el capacitor y se dar cuenta que no es nada del otro mundo. Entonces, importante acá es obtener las impedancias. Se me perdió el positivo. Veamos. Lo mismo, parte derecha, dominio tiempo, parte izquierda, dominio tiempo, parte derecha, dominio de la frecuencia. Bien, entonces empecemos a analizar. Dominio tiempo. Entonces, pueden Profe, que observar. se está compartiendo pantalla porque pues yo no Ah, veo. ya. Sino cuando cierro la animación se cierra la pantalla, sí. Y yo no me acordaba. Bueno, gracias. Bien, entonces vuelvo y repito, dominio tiempo. Y el otro lado, pues vamos a ver que está en dominio de la frecuencia. Aquí este lado. ¿Listo? En el dominio tiempo, observen ustedes el detalle, muy sencillo.
El símbolo del capacitor, pues lo que ya conocemos nosotros, las rayitas paralelas, una rayita y la otra curva también. Pero el que tiene una parte curva es un capacitor con polaridad, ¿cierto? Positivo o negativo. Bien, un capacitor. Listo. ¿Qué vemos? Voltaje V minúscula, corriente I minúscula. Y la relación entre la corriente y el voltaje, pues ya sabemos de circuitos, uno, lo que hemos estudiado, que es C, que multiplica la derivada del voltaje, ¿cierto? Que les dije que hay un mnemotécnico que hemos utilizado y ahorita va a tomar mucha importancia, y es este que está acá. Este va a tomar mucha importancia, se van a dar cuenta. El famoso IC. Que recuerden que la corriente adelanta el voltaje. ¿Listo? O que el voltaje atrasa la corriente. Como gusten verlo, es lo mismo. Y muchas veces trabajamos con base en la corriente, entonces la corriente adelanta el voltaje. Ya, para de contar. Bien. Por este lado tenemos esta relación que ya la conocemos. Corriente va a ser igual a la capacitancia polaridad de corriente, de voltaje. Ahí está, esa ya la sabemos. El símbolo, vuelvo y repito, es el mismo. En tiempo, el voltaje, no hay problema. Ahora aquí con la representación en tiempo de voltaje y corriente. Nos damos cuenta que primero corta el eje la señal de corriente, esa corriente. Nótese que las dos señales van subiendo, ¿no? De forma, ¿cómo es que se llama? Ascendente. Si observan la bobina, las dos señales de corriente y voltaje también iban de forma ascendente. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque de pronto alguien analice una señal y la otra, una ascendiendo y la otra descendiendo. Eso no se puede hacer. O las dos van de forma ascendente o las dos van de forma descendente para poderlas comparar. Y por ello es que más adelante pues vamos a tener que ver cómo desfasamos las señales. Por ejemplo, si yo tengo una señal en seno y la otra en menos coseno, pues yo tengo que llevarla a seno positivo, coseno positivo, para poderlas comparar las dos señales. Y poder decir quién adelanta y poder decir quién atrasa. Si es inductivo el elemento, el circuito, mayormente capacitivo, mayormente inductivo, o si están en fase, entonces sería un circuito mayormente resistivo. Entonces, a eso voy. En este caso, corta primero en el eje la corriente. Más tarde, grado después, es el voltaje el que hace el cruce por cero. Entonces aquí podemos ver muy claramente que la corriente adelanta al voltaje en 90 grados. La corriente adelanta al voltaje en 90 grados. Pueden decir también el voltaje atrasa a la corriente en 90 grados. Y al menos 90, pero bueno, igual es una magnitud. Bueno, aquí lo pueden ver aquí arriba, lo pueden despejar. La corriente, el voltaje está en la... Muchas veces, pues simplemente con el hecho de decir que atrasa, ya estamos colocando esto que está acá. Entonces no tienen problema con eso. 90 grados, en fin. Bien, aquí noten la diferencia. 90 grados.
Este omega t, vuelvo y repito, o está en grados o está en radianes. En este caso, pues estaría en grados. 90 grados. O pi medio, si lo van a poner en radianes. ¿Bien? Ya por si las moscas. ¿Listo? 90 grados o pi medio, ¿cierto? Bueno, eso en el dominio del tiempo, nótese que no es muy complejo, nada. Dominio de la frecuencia, veamos qué pasa aquí. Entonces veamos qué sucede acá. Nótese que la corriente y el voltaje son fasores. Mayúscula. La impedancia en el capacitor, o sea, en ohms. Impedancia en el capacitor, dado en ohms. También observen que el símbolo de la impedancia del capacitor es el mismo símbolo que utilizamos para designar un capacitor. ¿Notan? Importante ese detalle. Para hallar esta relación de corriente-voltaje que aparece aquí en la parte superior, pues nosotros empezamos a hacer el análisis de esta forma. La corriente que está en el tiempo ya sabemos que es igual a C que multiplica la derivada del voltaje. O sea, is. Bien. Si yo paso esta ecuación diferencial a frecuencia, pues van a notar ustedes aquí lo siguiente, que mi corriente que está en el tiempo al pasar la frecuencia simplemente se convierte en I mayúscula, I fasorial. ¿Listo? Así de sencillo. El capacitor sigue siendo capacitor, eso no hay problema en tiempo y en frecuencia, pues es el mismo. La diferencial va a pasar como J que multiplica omega. Nótese que ello lo utilizamos para la parte del inductor, ¿cierto? Para hacer hallar la impedancia en la bobina. Lo hicimos de tal forma, J omega. Y el voltaje que está en el tiempo pasa ahora a ser fasor. Este voltaje que estaría aquí pasa a voltaje fasorial. Ahí está. Bien.
Ahí estoy colocando colores como para que lo relacionen y no tengan dificultad. Bien, si yo despejo de aquí el voltaje va a ser igual a la corriente dividido en la impedancia, ¿sí? En J omega C, ¿sí? Voltaje va a ser igual a la corriente dividido en J omega C. Pero yo sé y entiendo que la impedancia es igual al voltaje sobre corriente. O sea, que si yo tomo esta corriente que está aquí multiplicando y la paso al otro lado a dividir, pues me quedaría una impedancia. Voltaje sobre corriente más impedancia. A eso es que voy. Pero observen que la impedancia en un capacitor está dada por 1, ojo, 1 dividido en J omega C. 1 dividido en J omega C. 1 dividido en J omega C. ¿Vale? Bien. Y hay algo importante que está acá, que no vamos a usar muchas veces para resolver problemas. 1 sobre J es igual a decir menos J. 1 sobre J es igual a decir menos J. Más adelante lo demuestro en la otra clase. Es muy sencillo. Bueno, entonces, importante el detalle. Importante el detalle. Y observen cómo vamos a obtener los valores de impedancia. 1 sobre J omega C o menos J dividido en omega C. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito porque quiero que quede claro lo siguiente. Si alguien en vez de colocar impedancia me coloca que el capacitor es igual a 1 sobre J omega C, pues entiéndase que este capacitor va a pasar al otro lado, C por C, pues me quedaría hacia el cuadrado. Y si al cuadrado es igual a 1 sobre J omega, eso no existe. Quiere decir, ahí está mal. Por eso le reitero, es impedancia. La impedancia sea en ohms. El capacitor sea en faradios. Soy reiterativo porque muchos cometen ese error. Y aquí está clarito. Impedancia en ohms. Impedancia capacitiva. Vuelvo y repito, no confundir con impedancia en la carga. Cuidado con eso. ¿Por qué? Por C. Carga. ¿Listo? Tengan cuidado con ese detallito. Bueno, nótese que al pasar la J al numerador me queda menos J. Quiere decir que es muy probable que, por colocar un ejemplo, nos pueda dar esta impedancia, menos J12 ohms. Menos J12 ohms. Esa es una impedancia en el capacitor. Profe, pero hallé la impedancia en el capacitor y me dio más J12 ohms. Falso, no le puede dar más J. Jamás. Más J se da en la impedancia en la bobina.
¿Por qué? Porque la impedancia de la bobina es igual a J omega C. J omega C. Reemplace omega, reemplace J omega L. Reemplace omega y reemplace L. Entonces le va a dar J positivo multiplicado por valor de omega y multiplicado por un valor de la bobina. Le va a dar positivo. La impedancia en el capacitor le va a dar menos J. ¿Por qué sale esa menos J? Vuelvo y repito, por 1 sobre J es igual a menos J. Por ese es sencillo. ¿Sí? ¿Listo? No hay más que decir ahí. Bien, ahí les coloqué un ejemplo. Este es un ejemplo, ¿no? Listo. Otra forma que ustedes podrían haber obtenido, ¿sí?, la impedancia. Pues sabemos que la relación de voltaje y corriente se da a través de una integral. El voltaje en un capacitor es igual a 1 sobre C integral de la corriente. Ok. La integral, o el operador de la integral, cuando yo lo pase a frecuencia, o sea, este operador, que es el de la integral, cuando yo lo pase a frecuencia, es colocar un 1 dividido en J. Y repito, J lo utilizamos nosotros para no colocar I, que es la del imaginario. Usamos J porque I para nosotros es corriente. Colocamos J y omega, ¿cierto? 1 sobre J omega. Así de fácil. Pasamos ese operador de integral a frecuencia. 1 sobre J omega. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Observen, tengo voltaje, lo paso a frecuencia, me queda voltaje fasorial. Voltaje fasorial. El capacitor queda 1 sobre el capacitor, queda acá, mire, queda dividiendo. El operador pasa a ser J omega, ahí está. Y la corriente, que estaría aquí arriba, pasa a ser, está en el numerador, pues se deja en el numerador, pasa a ser la corriente fasorial. Despejen, basen esa corriente que está multiplicando a dividir y le queda 1 dividido en J omega C. ¿Y qué es la impedancia? 1 dividido en J omega C. Entonces por ahí también pueden llegar y obtenemos la misma respuesta. ¿Ok? Bien. Y cuando representen en un diagrama fasorial, recuerden esto que está aquí abajo, la corriente adelanta el voltaje 90 grados. Aquí abajo lo coloco. Recuerden que a esto le vamos a colocar una velocidad angular y que eso se va a empezar a mover tal cual como ya lo expliqué hace un rato. Bien, cuando vamos tomando esa flechita en sentido antihorario, ¿sí? Por aquí. En sentido antihorario, se adelanta. Entonces, nótese que la primera que cortaría el eje sería la corriente y después el voltaje. Por eso estamos de adelanto. La corriente adelanta el voltaje. En la que vimos para la bobina lo mismo. El voltaje pasó primero y después la corriente. ¿En qué? En sentido antihorario. La primera que pase
es la que está adelantando a la segunda, ¿vale? Es por eso en sentido antihorario hablamos de que hay adelantamiento, se adelanta. En sentido horario existe atraso, existe atraso. Entonces eso es importante. Si yo voy acá hacia acá, sentido horario, entonces sería atraso. El atraso. El voltaje atrasa la corriente. Entonces que todo esto es bien. Por lo general, nosotros lo que trabajamos es en sentido de adelanto para poder hacer y armar los diagramas fasoriales. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar en sentido antihorario. Entonces, es por ello que nosotros vamos a partir de acá y, por ejemplo, hasta acá vamos a tener un ángulo positivo, partiendo del eje real, ¿vale? Si voy en sentido antihorario, mi ángulo va a ser menos, o sea, ángulos negativos. Ojo con este detalle. Vuelvo y repito, si voy en sentido antihorario, voy a sumar más el ángulo, más el ángulo. Y horario, voy a tomar menos el ángulo. Eso es importante para lo que vamos a hacer más adelante. Otra cosa, si se dieron cuenta en las tres representaciones en frecuencia para resistencia, impedancia en la bobina, reimpedancia en la resistencia, impedancia del capacitor, donde relacionamos voltaje y corriente, se dieron cuenta que todo ello partía de la parte real, si se dan cuenta acá, miren. Nótense que parten de la parte real. Entonces nosotros tenemos dos funciones, la función seno y la función coseno. El seno para nosotros nos indicaría la parte imaginaria y el coseno nos indicaría la parte real. Es por ello que nosotros vamos a tomar la parte del coseno. Nótense, vuelvo y repito, que todas las señales comienzan a trazarse desde la parte real, o sea, desde coseno. Por eso es que nosotros vamos a utilizar a nuestro análisis las señales con coseno positivo. Con coseno positivo. Eso lo vamos a hacer. Profe, tengo un menos seno. Hay que llevarlo a coseno positivo. Que tengo un seno. Hay que llevarlo a coseno positivo. Que tengo un menos coseno. Hay que llevar las señales, todas las señales, a coseno positivo. ¿Para qué? Para cuando grafiquemos podamos ver quién adelanta y quién atrás. Eso es importante también cuando estemos viendo potencia. Bien, ya es. Bueno, ¿qué más puedo hablar acá de esto? Bueno,
Bien, entonces hasta aquí ya vimos información relevante de lo que hace referencia a una impedancia en la resistencia en el capacitor y en la bobina. Vimos si hay adelanto o si hay atraso, o si por el contrario están en fase. Vimos cómo se representa una impedancia en bobina, resistencia y capacitor. ¿Sí? Recuerden que ello está en frecuencia. Vimos que partiendo de la ecuación diferencial, cómo obtuvimos la impedancia, tanto en capacitor y bobina. También es claro que la impedancia en el capacitor y la impedancia en la bobina dependen de la frecuencia, ¿cierto? Dependen de la frecuencia. Y que las impedancias sean en ohmios, ¿vale? Eso es importante. Ello nos da pie para lo siguiente. Nótese el siguiente ejercicio que vamos a hacer. Ya se los indico. Ya se los coloco. Vamos a trabajar con una resistencia. Sino que se pone a guardar cada rato el equipo, entonces me bloquea. Bien, entonces ya le muestro. Muy sencillo. Vamos a trabajar con este circuito y vamos a hacer el análisis para este circuito. Me dice, determina el voltaje a través del elemento en frecuencia y trace las formas de onda de voltaje y corriente en el mismo sistema de eje. Bien. Aquí tenemos el voltaje fasorial y corriente fasorial. ¿Sí? Entonces veamos. Importante acá, me dan la corriente. Me dice que es 4 mili, ¿cierto? Amperios, seno de 1000 P.
Bien. Entonces, nótense que la resistencia que me dan es de 22 ohms. Tengo corriente y tengo resistencia. Ahora, viene algo importante que tenemos que hacer acá cuando tengamos este tipo de problemas. Nótese que la señal que me están dando es una señal seno. Y yo les dije que tenemos que llevar esa señal seno a una señal coseno. A una señal coseno. ¿Listo? Para lo cual nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un desfase. Déjenme borrar aquí un poco de vaina para poderles explicar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desfasar esa señal seno y la vamos a llevar a una señal coseno. ¿Bien? Entonces dibujemos acá una cuestión que necesito para poder explicar. Y aquí en los ejes vamos a colocar, por ejemplo, aquí es seno positivo, así. Seno positivo. Por acá vamos a colocar menos seno. Menos seno. Por este otro lado vamos a colocar menos coseno. Y ojo con lo que vamos a hacer ahora porque lo van a aplicar muchas veces en este tipo de problemas. Y aquí vamos a colocar más coseno. ¿Cuál es la idea? O llevarlo a coseno positivo porque ese señor me representa la parte real de mi plano complejo. ¿Vale? Entonces, tengo una señal que me están dando que es seno. Seno. Aquí arriba, observen. Seno, seno, positivo. Entonces vamos a hacer eso, vamos a trabajar con ello. Aquí dice seno. Ahí está. Tengo que pasar ese seno a coseno. Coseno, positivo. Vamos a hacer lo siguiente. Si yo estoy aquí en seno, ubíquense en seno, y yo quiero pasar a coseno, entonces tengo seno, quiero llegar a coseno. Yo les dije que si vamos en sentido antihorario, en horario digo, en sentido horario, voy a restar ángulos. Ok. En este caso, como es ángulo recto, aquí 90 grados, el ángulo que yo voy a restar en esta ocasión sería menos 90 grados. Menos 90 grados. Ahí está. ¿Listo? Ahora sigamos mirando para de una vez aprovechar lo que tenemos acá. Aquí dice que es menos seno y ese menos seno lo quiero llevar a coseno positivo. Les dije que si vamos en sentido antihorario, yo voy a sumar ángulos. Entonces, más el ángulo. ¿Listo? Entonces, en este caso, como tengo ángulo recto, entonces yo voy a sumar, si tuviese una función menos seno, voy a sumar 90 grados. ¿Listo? Así de fácil.
Bueno, listo. Ahora, nótese que cuando estemos hablando de menos coseno, yo tengo dos opciones para ir a coseno. Una opción es tomando sentido horario para llegar a dónde? A coseno positivo. Entonces, en ese caso, vamos en sentido horario. Recuerden, se resta ángulo. Entonces, ¿cuánto vamos a restar? Menos 180 grados. Ahí está. Eso sucede porque aquí es el ángulo llano que llamamos nosotros. 180 grados. Otra forma de llegar de menos coseno a coseno positivo es por este lado. Entonces, en ese caso, vamos en sentido ¿qué? Antihorario, y en ese caso, pues le voy a sumar 180 grados. Entonces, todo depende si han sentido horario o antihorario. ¿Listo? De esa forma, pues yo desfaso mi señal y lo paso a coseno positivo. Entonces, ahí están las variaciones. Tenemos señales en menos seno, vamos a hallar a coseno. Tenemos señales en seno, vamos a hallar a coseno. Tenemos señales en menos coseno, vamos a llevarla a coseno. Todo va a llegar a coseno positivo. Vuelvo y le repito porque es la parte real, ¿sí? Y a partir de ahí, pues vamos a dibujar nuestro diagrama fasorial. Es eso. Se me acabó el tiempo. Bueno, vamos a dejar hasta acá. En la otra clase sigo con el ejercicio. Me he dado cuenta que eran las 10 ya. ¿Una duda? ¿Inquietud? Profe, ¿será que a mí me puede regalar un momento pues, después de que los compañeros se desconecten? ¿Quién habló? Ahora sí. Cristian, profe. Escríbame al interno, Cris. ¿Alguien más? ¿Dudas? Profe, pues yo sí tengo una que me quedó. Y Cuénteme. es cuando se elige el sentido, digamos, del menos coseno. ¿Cuándo se elige cuando sea horario o antihorario? ¿O cómo uno hace para elegirlo? De menos coseno a coseno. Sí, digamos, el Ah, sentido de si es horario o antihorario. Digamos, ¿cómo yo lo sí, elijo? sí. Cuando es una señal no hay problema. Usted puede elegir cualquiera. No hay problema. ¿Sí? Cuando es solamente, me dan por ejemplo, la parte de arriba dice que la corriente es menos 4 miliamperios coseno de 1000t. ¿Listo? No hay problema. El problema es cuando yo tenga que comparar voltaje y corriente para saber quién adelanta y quién atrasa. Entonces, si yo me muevo con una en sentido horario, la otra señal también me tengo que mover en sentido horario. ¿Me hago entender? Por ejemplo, si una estaba en seno y la otra está en menos coseno, entonces yo voy a pasar de seno positivo a coseno positivo. Entonces voy en sentido ¿qué? Horario. Entonces el menos coseno también tiene que ir en sentido horario. Entonces, sobre todo cuando son dos señales, ahí sí hay que tener en el mismo sentido. Son tres señales en el mismo sentido. De resto no hay problema. ¿Listo, Puerto? Listo, profe, gracias. ¿Listo? La otra clase seguimos abordando el tema. Ya aquí he avanzado bastante, ¿no? Ya faltan dos cositas más y ya estamos listos con esto. Entonces, si no hay duda, nos veremos. Listo, profe, hasta luego. Bueno, hasta luego. Que esté buen día.